Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias del Corazú Superíndice 3N y dramas turcos. Aquí estamos listos para desenmascarar otro secreto jugoso que ha estado copyright dándose a fuego lento en el mundo del espectáculo. Y hoy vamos a hablar de Afra Sarau Párrafo Oilu y Mert Ramazan Demir. Rense porque hoy vamos a desentrar más menos a los rumores, las especulaciones y incluso las pruebas que apuntan a un romance oculto, un amor secreto que ha estado floreciendo bajo el intenso sol de las series turcas. Lo han oído bien. Afra y Mert, los protagonistas de Yaliu con Dieres y Sapkini, o como la conocemos por AQ, Golden Boy, podrán ser mucho ese que compau más menos eros de trabajo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de amor y misterio, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ, si acaban de descubrir nuestro canal y este es el primer vídeo que ven, no duden ni un segundo. Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, chismes jugosos y análisis profundos de sus series turcas favoritas. Y por supuesto du copyright llenos un buen me gusta para que sepamos que este contenido les estuvo encantando. Ahora vamos al grano. La química en pantalla entre Afra y Mert es innegable. Desde el primer episodio de Yaliu con Dieres y Sapkini, hemos sido testigos de una conexión superíndice 3N el copyright trica, una tensión superíndice 3N palpable que trascendió a la ficción superíndice 3N. Sus miradas intensas, sus toques sutiles, sus sonrisas superíndice 3 blices. Todo gritaba a un romance que iba mucho ese ayu de la relación superíndice 3N entre Seyran y Ferit. Y claro, como buenas chismosas, no podíamos ignorar estas más menos ales. Los rumores empezaron a circular casi inmediatamente después copyright ese del estreno de la serie. Las redes sociales explotaron. Los fans se volvieron locos. Todos se preguntaban lo mismo, ¿es solo actuación superíndice 3N o hay algo ese? Y aunque al principio tanto Afra como Mert negaron cualquier tipo de relación superíndice 3N sentimental, los rumores no hicieron ese que intensificarse. ¿Pero copyright pruebas tenemos realmente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. A lo largo de los meses, han surgido varias fotos y vídeos que han alimentado a ese las especulaciones. Fotos de ambos saliendo juntos fuera del set de grabación superíndice 3N, compartiendo cenas románticas, e incluso algunas imágenes borrosas que sugerían un beso robado. Una de las pruebas ese contundentes fue una fotografía tomada durante un descanso en la grabación superíndice 3N. En la foto se ve a Afra y Mert sentados juntos, muy cerca el uno del otro compartiendo una manta y charlando animadamente. Hasta podría ser simplemente una muestra de amistad y compau más menos erismo, pero lo que llamo superíndice 3 la atención superíndice 3N de muchos fue la forma en que Mert miraba a Afra. Era una mirada llena de adoración superíndice 3N, de ternura, de amor. Su copyright suena a película romántica, pero es que la imagen hablaba por sí sola. Otro momento clave fue cuando ambos fueron vistos de vacaciones juntos en Marmaris. Lo han oído bien. Vacaciones juntos. Aunque intentaron mantener un perfil bajo, los paparazzi siempre al acecho, y lograron capturar algunas imágenes de la pareja disfrutando del sol, la playa y, de la compau más menos mutua. En una de las fotos, se les ve caminando de la mano por la orilla del mar, y en otra, se les ve abrazados mientras contemplan el atardecer. ¡Ay, el amor! Pero la cosa no termina aún. También copyright han surgido varios vídeos en los que se les ve interactuando de una forma muy cariu más menos osa y juguetona durante los eventos promocionales de la serie. Risas superíndice 3 implices, miradas furtivas, toques accidentales que parecían no ser tan accidentales. Todo apuntaba a que entre ellos había algo ese que una simple amistad. Por supuesto, debemos tener en cuenta que toda esta información superíndice 3N se basa en rumores y especulaciones. Ni Afra ni Mert han confirmado oficialmente su relación superíndice 3N. De hecho han seguido negándola públicamente. Pero copyright podemos hacer. Somos adictos a los chismes y las teorías conspirativas. Y aquí es donde entra en juego el factor química en pantalla. Como actores, Afra y Mert son increíbles.
Han logrado crear una conexión superíndice 3n tan fuerte entre sus personajes que es difícil no creer que algo similar esté sucediendo en la vida real. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que interactúan. Todo se siente tan auto-copyright-tico. Pero también copyright N es importante recordar que son actores profesionales y que su trabajo es hacernos creer en sus personajes. Podrá ser que simplemente sean muy buenos en lo que hacen, y que toda esa química sea producto de su talento y dedicación superíndice 3n. Sin embargo, hay algo que no podemos negar, la intensidad de los rumores y la cantidad de pruebas que han surgido a lo largo del tiempo. Es cierto que ninguna de estas pruebas es concluyente, pero juntas, forman un cuadro bastante convincente de un posible romance oculto. Además de ese, no podemos olvidar el factor presión superíndice 3n medio tica. Tanto Afra como Mert son superíndice 3 venes, exitosos y muy atractivos. Es comprensible que quieran mantener su vida privada alejada del ojo público, especialmente si es tu N empezando una relación superíndice 3n. La presión superíndice 3n de los medios, los fans y la industria del espectáculo puede ser abrumadora, y es posible que simplemente es tu copyright N tratando de proteger su intimidad. Otra posibilidad es que simplemente es tu copyright N disfrutando de su compau más menos UA, sin la necesidad de ponerle etiquetas a su relación superíndice 3n. Quizás son amigos muy cercanos que se quieren y se cuidan mutuamente, y que no es tu N interesados en formalizar nada. Al final, la decisión superíndice 3n es suya, y tenemos que respetar su privacidad. Pero, queridos espectadores, sabemos que lo que realmente quieren saber es nuestra opinión superíndice 3n. Y a Cuba, nosotros creemos que hay algo muy que amistad entre Afra y Mert. Creemos que esa química en pantalla es real, que esa mirada llena de adoración superíndice 3n es sincera, y que esos momentos compartidos son mucho que simples encuentros casuales. Puede que nos equivoquemos, por supuesto. Pero la intuición superíndice 3n nos dice que estos dos superíndice 3 venes es tu N enamorados, y que simplemente es tu N tratando de mantener su romance alejado del ojo público. Y si ese es el caso, les deseamos toda la felicidad del mundo. Que su amor florezca y que puedan disfrutar de su relación superíndice 3n sin la presión superíndice 3n de los medios y los fans. Pero bueno, ya saben superíndice 3 mo somos por AQ, siempre especulando y sacando nuestras propias conclusiones. Al final, la verdad solo la saben ellos dos. Asu que tendremos que esperar y ver copyright nos depara el futuro. ¿Confirmar en su relación superíndice 3n? ¿Seguir en neguéndola? ¿O simplemente nos dejar n con la duda? El tiempo lo dirá. Y mientras tanto nosotros seguiremos a analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus miradas, cada uno de sus gestos. Porque somos adictos a los chismes y a los dramas turcos. Y llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Recapitulando, hemos analizado los rumores, las pruebas y las teorías que apuntan a un posible romance oculto entre Afra Sarau Parrafoğlu y Mert Ramazan Demir, los protagonistas de Yaliu Condieres y Sapkini. Hemos hablado de su química en pantalla, de sus vacaciones juntos, de sus miradas CU superíndice 3 cómplices y de la presión superíndice 3n medio tica. Y al final, hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que creemos que hay algo muy que amistad entre ellos. Pero bueno, ya saben que esto es solo nuestra opinión superíndice 3n. La verdad solo la saben Afra y Mert. Asu que tendremos que esperar y ver copyright nos depara el futuro. Y ahora quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó superíndice 3 hacerlo. Y si fue Asu, no se olviden de darnos un buen me gusta. Y ahora queremos saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Afra y Mert es tu N juntos? ¿O creen que son solo buenos amigos y compau más menos héroes de trabajo? Du copyright lleno sus comentarios abajo. Queremos saber lo que piensan. Y por supuesto si son nuevos por AQ, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos muchos chismes, noticias del corazón y análisis profundos de sus series turcas favoritas. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Gracias por estar por su apoyo y por su amor.
Nos vemos en el Pro Superíndice 3 Simo Video. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima. Y no se olviden de seguir chismeando. Denle me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos y suscríbanse para ese contenido jugoso. Adiós Superíndice 3S. Asterisco asterisco pero esperen. Que aún no hemos terminado. La historia de Afra y Mert tiene mucho ese jugo de lo que imaginan, asterisco asterisco. Adentro copyright monos aún ese en el laberinto de rumores y especulaciones, porque la cosa se pone cada vez ese interesante. Resulta que además ese de las fotos y los vídeos que ya hemos mencionado, hay otros detalles que han contribuido a alimentar la llama de este posible romance. Por ejemplo, la actitud de sus más menos eros de trabajo. Según fuentes cercanas a la producción Superíndice 3N de Yaliu con Dieres y Sapkini, el ambiente en el set de grabación Superíndice 3N es muy lido y amistoso, pero hay algo diferente en la forma en que Afra y Mert interactúan con los de S. Algunos de sus más menos eros han insinuado, en entrevistas y publicaciones en redes sociales, que entre ellos hay una conexión Superíndice 3N especial, algo que va ese ayud de la simple amistad. Y no solo eso. También copyright hemos notado que Afra y Mert han empezado a pasar cada vez ese tiempo juntos fuera del trabajo. Se les ha visto en los mismos restaurantes, en los mismos eventos e incluso en las mismas fiestas. Y aunque siempre intentan mantener la distancia y evitar ser fotografiados juntos, los paparazzi siempre encuentran la forma de capturarlos en el mismo lugar y al mismo tiempo. Copyright casualidad, ¿verdad? Además de ese, hay que tener en cuenta el lenguaje corporal. Como saben, el lenguaje corporal puede revelar mucho de lo que las palabras pueden expresar. Y en el caso de Afra y Mert, su lenguaje corporal habla por sí solo. Sus miradas, sus gestos, sus toques. Todo revela una profunda conexión Superíndice 3N emocional. Por ejemplo, en varias entrevistas, se les ha visto mirándose fijamente a los ojos, con una intensidad que te pone la piel de gallina. Y cuando estuvieran sentados juntos, siempre se inclinan el uno hacia el otro, como si estuvieran tratando de acercarse lo ese posible. Y ni hablar de los toques accidentales, que parecen no ser tan accidentales. ¡Ay, el amor! Pero volvamos a las vacaciones en Marmaris. Ese fue un punto de inflexión Superíndice 3N en la historia de este posible romance. Resulta que además ese de las fotos de ellos caminando de la mano por la orilla del mar y abrazados mientras contemplan el atardecer, también copyright surgieron algunos vídeos que mostraban momentos aún de ese íntimos. En uno de los vídeos, se les ve besándose en la playa. Lo han oído bien. Besándose. Aunque el vídeo es de muy baja calidad y no se puede ver claramente sus rostros, muchos fans creen que se trata de Afra y Mert. Y si es esto será la confirmación Superíndice 3N definitiva de su romance. Por supuesto, debemos ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Como ya hemos dicho, toda esta información Superíndice 3N se basa en rumores y especulaciones. Y aunque las pruebas son cada vez más contundentes, aún no hay nada oficial. Pero por copyright Afra y Mert siguen negando su relación Superíndice 3N. Por copyright no se animan a confirmar lo que ya es un secreto a voces. Bueno, aquí es donde entra en juego el factor estrategia de marketing. Como saben, las series turcas son un negocio muy lucrativo. Y para aumentar la popularidad de una serie, muchas veces se recurre a estrategias de marketing muy ingeniosas. Una de estas estrategias es alimentar los rumores sobre un posible romance entre los protagonistas. ¿Por copyright? Porque esto genera mucha expectación Superíndice 3N entre los fans, que se mueren por saber si sus actores favoritos juntos en la vida real. Y esta expectación Superíndice 3N se traduce en ese audiencia para la serie, ese publicidad y ese dinero. Así que es posible que Afra y Mert copyright negando su relación Superíndice 3N simplemente porque es lo que les conviene a ellos y a la producción Superíndice 3N de Yaliu con Dieres y Sapkini. Quizú ese copyright esperando el momento oportuno para hacer el anuncio oficial, o quizú ese prefieran mantener su romance en secreto hasta que la serie termine. Pero, queridos espectadores, nosotros no somos tan ingenuos. Sabemos que detrás de toda esta estrategia de marketing, también copyright, hay sentimientos reales.
Creemos que Afra y Mert se han enamorado de verdad, y que Stu viene tratando de proteger su amor de la presión superíndice 3N medio, tica y las expectativas de los fans. Y si ese es el caso, los entendemos perfectamente. El amor es algo muy valioso, y hay que cuidarlo y protegerlo. Asu que si Afra y Mert prefieren mantener su romance en secreto, nosotros los apoyamos. Pero eso no significa que vamos a dejar de chismear y especular. Al contrario. Vamos a seguir analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus miradas, cada uno de sus gestos. Porque somos adictos a los chismes y a los dramas turcos. Y ahora, para ponerle la cereza al pastel, vamos a analizar algunas teorías conspirativas que han surgido en las redes sociales. Porque los fans de Afra y Mert son muy creativos. Una de las teorías muy populares es que Afra y Mert ya estuvieron comprometidos en secreto. Lo han oído bien. Comprometidos. Según esta teoría, ambos decidieron dar el siguiente paso en su relación superíndice 3N, pero prefieren mantenerlo en secreto hasta que la serie termine. Otra teoría es que Afra estuvo embarazada. Lo han oído bien. Embarazada. Según esta teoría, Afra y Mert estuvieron esperando su primer hijo, pero prefieren mantenerlo en secreto hasta que el embarazo sea muy avanzado. Y por último, una teoría aún muy descabellada es que Afra y Mert son en realidad hermanos gemelos separados al nacer. Lo han oído bien. Hermanos gemelos. Según esta teoría, ambos fueron separados cuando eran ni más menos o si no se reencontraron hasta que empezaron a trabajar juntos en Yaliu con Dieres y Sapkini. Por supuesto, todas estas teorías son puras fantasías. Pero es divertido especular y dejar volar la imaginación superíndice 3N. Al final, lo importante es que Afra y Mert sean felices, juntos o separados. Y ahora hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes, especulaciones y teorías conspirativas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y si fue así, no se olviden de darnos un buen me gusta, de compartir este vídeo con todos sus amigos y de suscribirse a nuestro canal para ese contenido jugoso. Y ahora queremos saber su opinión superíndice 3N. ¿Es su teoría favorita sobre Afra y Mert? ¿Creen que estuvieron juntos? ¿O creen que son solo buenos amigos y con Pau más menos héroes de trabajo? Du copyright lleno sus comentarios abajo. Queremos saber lo que piensan. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Gracias por estar ahí, por su apoyo y por su amor. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3. Y no se olviden de seguir chismeando. Adiós Superíndice 3S.